Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Capítulo número 26, temporada número 13, año 2022, nuevo encuentro de Al Carajo, ciclo de noticias, información, política, música, cultura e historia de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín en el micrófono y en la producción periodística, junto con Mavi Sosa en los contenidos culturales, musicales y el historiador Juan Francisco Martínez Pería, que para esta emisión nos va a situar en el Caribe americano y el vínculo histórico de nuestro continente con África y toda la cultura y todas las luchas que compartimos los pueblos de la periferia del contrapoder. En este viaje también vamos a tener noticias de Bolivia, de Uruguay, de México, de República Dominicana, comidas populares de América Central, música de Colombia y actualidad en voz propia directamente desde los territorios a través del contacto con las radios comunitarias, campesinas e indígenas de los distintos países de nuestra región. Sonamos en red en cerca de 50 emisoras que transmiten desde distintos lugares de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Uruguay, vía plataformas. En nuestro canal de YouTube emitimos y dejamos archivo abierto de cada una de las emisiones del programa de esta temporada y de las temporadas anteriores, y también en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, compartimos contenidos y material que generamos desde acá. El programa se origina en los estudios de la Radio de las Madres de Buenos Aires, Argentina, y como dije, viaja por los aires de toda la patria grande a través de radios comunitarias, cooperativas, rurales y también radios públicas y radios universitarias, llenando de puntitos el mapa de los lugares donde suena Al Carajo para todos y para todas. Vamos a empezar a desarrollar titulares, a sumar voces y a dar un pequeño gran panorama de la actualidad del continente. Esto es Al Carajo. Allá vamos. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Bolivia anuncian reparación integral a las víctimas de las dictaduras. El reconocimiento fue decidido por el presidente Luis Arce Catacora a través de la firma de un compromiso con la plataforma de luchadores sociales contra la impunidad por la justicia y la memoria histórica del pueblo boliviano. La misma está formada por sobrevivientes de los procesos de facto que gobernaron en el país entre 1964 y 1982. Según Arce, las víctimas fueron luchadores por la democracia y sus familias y los sobrevivientes merecen el homenaje y el reconocimiento del Estado.
Con su decreto, el presidente boliviano revirtió una ley del 2004 que había dejado sin indemnizaciones a los deudos de los detenidos desaparecidos y garantizó los recursos para concretar el resarcimiento. La opinión de Ramiro Orías, abogado de derechos humanos de Bolivia. Definitivamente el acuerdo celebrado es un paso sustantivo en la recuperación de la memoria, de la reparación histórica de aquellas víctimas de la violencia política que vivió el país en el periodo de los regímenes militares. Y luego de 40 años se está completando el resarcimiento económico a un grupo importante de víctimas. Es un avance, un paso fundamental que da el país en reparar inicialmente con una indemnización, y se espera que además en el marco de este acuerdo se avance en la creación de un sistema nacional de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Al carajo. En República Dominicana, críticas por el avance de la construcción del muro fronterizo con Haití. Se trata de una obra de 164 kilómetros, impulsada por el presidente Luis Abinader, con el argumento de controlar la inmigración ilegal y combatir las mafias que operan en la región limítrofe con su país vecino. El Ministerio de Defensa dominicano informó que se encuentra avanzada la primera etapa de la obra, que cubre unos 54 kilómetros, la cual se prevé que se cumplimente en febrero del 2023, y que se abrió la convocatoria a 7 empresas nacionales e internacionales para construir la segunda fase, que abarcará los 110 kilómetros restantes. En tanto, organizaciones de derechos humanos repudian la iniciativa, denunciando que se trata de una política segregacionista y xenófoba. Además, alegan que los 31 billones de dólares que demanda la construcción del muro, licitado en beneficio de corporaciones privadas, podrían destinarse a la atención directa de las necesidades de la población vulnerable. Eso dice Marcelo Mella, decano de la Facultad de Humanidades del país caribeño. Deberán tener más bien un proyecto de desarrollo para la región, para la isla, y no construcción de muros que definitivamente no resuelven los problemas, sino los dilatan, los postergan. Es una persecución permanente. Entonces lamentamos realmente un gobierno que se dice ser del cambio, y no esté respetando mínimamente la dignidad y el derecho de los inmigrantes en la República Dominicana. Al carajo. En Uruguay, masiva marcha en reclamo de mayor presupuesto para la educación pública. La movilización partió desde la Universidad de la República, pasó por el Ministerio de Economía y llegó hasta el edificio del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación. Participaron docentes, trabajadores, trabajadoras y estudiantes de colegios de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Rocha, Salto, Colonia, Maldonado y Montevideo, entre otros departamentos. También acompañaron varios sindicatos que realizaron un paro en solidaridad con el movimiento estudiantil. Además del pedido por más recursos educativos, los colectivos de alumnos y alumnas protestaron contra los desalojos violentos de las tomas de escuelas realizados por la policía y contra la militarización de las aulas, y pidieron la renuncia del presidente del Consejo de Formación en Educación, el funcionario Víctor Pisichilo. Las voces de los manifestantes en Montevideo. Por esto, hoy todos los sindicatos de la educación marchamos juntos y juntas en defensa de la educación del pueblo. Marchamos para defender una educación de calidad para todos y todas, para que morirnos del frío en las aulas no sea moneda corriente. Somos plenamente conscientes que para que la educación sea de calidad en todo el país, en lo que hay que invertir es en presupuesto para la educación, en más y mejores becas, en garantizar el transporte para todos los estudiantes, en comedores estudiantiles para todo el estudiantado del país. Al carajo. En México, López Obrador denunció a la ONU por incumplimiento con las vacunas del mecanismo COVAX. El gobierno federal acusó a la Organización de Naciones Unidas por el retraso de casi un año en la entrega de dosis para combatir el COVID-19. Según López Obrador, las mismas habían sido pagadas de manera anticipada, pero hasta ahora no le fueron entregadas. Por esto, COVAX le adeudaría al Estado mexicano 75 millones de dólares, por lo que AMLO reclama el envío de las vacunas o la devolución del dinero. El mecanismo COVAX fue creado en la ONU durante la pandemia de coronavirus y administrado a través de la Organización Mundial de la Salud.
vamos a presentar una denuncia porque no nos han entregado vacunas del organismo que se creó en la ONU, COVAX. Nos deben $75 millones contra COVAX y contra la ONU, porque ya es mucho, ya es el colmo. Imagínense darles dinero adelantado por las vacunas. Ya creo que se va a cumplir un año y hemos estado buscando un acuerdo, siendo tolerantes, porque se trata de un organismo internacional, sí, pero no somos encubridores. Además hace falta ya una renovación también en esos organismos internacionales. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Pasaron las primeras noticias para este episodio 26 del 2022 de Al Carajo y ahora nos vamos a la música. La artista que tenemos en lista es María Cristina Plata, la locación geográfica, la ciudad de Bucaramanga. La saludamos a Mavi Sosa, nuestra compañera, que es quien cuenta y presenta en este espacio. Hola Mavi. Hola Pablo, hola a toda la audiencia de Al Carajo. Desde Colombia, María Cristina Plata nos trae parte de toda su exploración musical por los distintos ritmos más tradicionales de su país. La joven artista transita géneros como el pasaje llanero, el carnavalito, el bambuco, el bullerengue y lo hace con un estilo propio y original. Con casi 15 años de carrera ya grabó 4 discos y ha recorrido diferentes países de América Latina. La escuchamos entonces en Al Carajo. Por María Cristina Plata escuchamos Todas las Flores. Yo no sabía lo que era tu amor, lo imaginaba de otro color. Yo me acercaba sin sospechar que de a poquito me iba a enamorar. Tú me creaste con tu voz, me regalaste un buen corazón y entre las aguas que iba a beber te escogería, que a veces yo me alejaba. Tú me regalaste todas las flores, es que tú me diste todas las flores. Tú te llevaste los sinsabores, tú me curaste del mal de amores, sí. Te convertiste en miles de inspiraciones, me regalaste muchas razones, ahora tú y yo andamos de amores. En buscar tu mirada, deja que el mundo siga y siga. Solo tu amor me trae a la vida. Es tu camino el que yo sigo, es tu palabra, amor infinito. Hoy te lo digo y te lo canto. Mi corazón te anhela tanto que ya no quiero de vez en cuando. Quiero vivir a diario de tus encantos. Todas las flores, tú te llevaste los sinsabores, tú me curaste del mal de amores, sí.
flores, tú te llevaste los sinsabores, tú me curaste del mal de amores, sí. Me convertiste en miles de inspiraciones, me regalaste muchas razones, ahora tú y yo andamos de amores. La música de Al Carajo, en esta oportunidad desde Colombia. Por María Cristina Plata escuchamos Todas las flores. Te convertiste en miles de inspiraciones, ahora tú y yo andamos de amores. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. Bueno, y con estos tambores que nos remiten a la negritud, vamos a hablar en Al Carajo de una figura, Wet Du Bois, que une nuestra América con el continente africano a través de la política y a través de la lucha antirracial. Juan Francisco Martínez Pería hace historia en este programa y lo saludamos a él para abordar el recorrido y el legado de Du Bois. ¿Cómo te va, Juan? Hola, Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Personalidad más que interesante, ¿no? Un negro africano socialista nacido en Estados Unidos. Suenan como contradicciones. Sí, una figura muy, muy importante, no tan conocida como se merece en América Latina y en el Caribe. En el Caribe es más conocido, pero creo que se merece mucho más un reconocimiento en nuestra región. Como vos sabés, bueno, esta columna está centrada y el programa está centrado en América Latina, pero también le hemos dado mucha importancia al panafricanismo, ¿no? Que tanto desde América Latina, desde el Caribe y desde América del Norte han aportado mucho, ¿no? Y han pensado sobre todo el mundo en una clave de sur global, ¿no? Du Bois no pensaba solamente como un afro-norteamericano o mucho menos como un estadounidense, sino fundamentalmente en una clave anticolonial, en una clave antirracista que hoy llamaríamos de tercer mundo, sur global, y por eso nos parece tan importante, ¿no? Du Bois tuvo una vida muy extensa, nació en febrero de 1868 y murió el 27 de agosto de 1963 y dejó una obra muy voluminosa, un gran legado, y él fue una figura sumamente influyente que se vinculó con Khrushchev, con Mao, recibió el premio Lenin de parte de la Unión Soviética y que se vinculó con Nkrumah, con grandes personalidades de la época. Fue una enorme figura de su época que estuvo mucho más allá de Estados Unidos, meramente Estados Unidos. Y además otra cosa muy importante, que él terminó muriendo en Ghana, en África, lo cual es mucho más que un símbolo, ¿no? Du Bois es una figura que no solamente fue un militante toda su vida y un intelectual, sino que fue una figura académicamente muy importante. Y lamentablemente en el mundo académico, tanto anglosajón como no anglosajón, no ha recibido el reconocimiento que se merece. Lamentablemente no ha habido ese reconocimiento suficiente. Vos decías, Du Bois era un sociólogo, un historiador, un ensayista. Tuvo una educación muy importante. Él nació en un pequeño pueblo de Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos, en una comunidad que había pocos afrodescendientes y donde no había un racismo tan fuerte, digamos. Obviamente había racismo como en todo Estados Unidos, pero no había un racismo tan fuerte como en otras partes del norte o en otras partes del sur. Pero él experimentó el racismo ya de chiquito, pero era un estudiante brillante que una vez que se recibe del secundario va a ir a estudiar al sur de Estados Unidos. Vos fíjate, esto es muy interesante, Pablo, ¿no? Que a pesar de que la comunidad no era así tan racista como otras, digamos, y lo reconocen tempranamente como un joven muy destacado, en vez de apoyarlo en su sueño de ir a estudiar a Harvard, ¿no? Que quedaba ahí en Massachusetts, le dicen, no, vos andá a estudiar al sur, ¿no? Y lo mandan a la Universidad de Fisk, que es una de las universidades pioneras en Tennessee, en el sur. Y ahí ese viaje al sur lo marca muchísimo, ¿no? Un sur signado por la segregación, por los linchamientos, por el Ku Klux Klan, ¿no? Y eso va a ser una experiencia muy fuerte para él y un proceso de comunión, ¿no? con la comunidad afro-norteamericana del sur.
Él estudia en Fisk y después va a estudiar en Harvard, pero vos fíjate que en Harvard no lo aceptan directamente, no le permiten hacer un máster, por más que él ya tenía una licenciatura, ¿no? Y entonces tiene que estudiar más porque viene de una universidad negra, ¿no? La Universidad de Fisk era una universidad solamente para negros, y estudia en Harvard y hace un máster en Harvard, y él después gana una beca para ir a Berlín. Berlín tenía en ese momento la universidad más importante del mundo. Él estudia en Berlín, no puede terminar el doctorado en Berlín y termina su doctorado en Harvard. En Harvard se convierte en el primer afro-norteamericano en tener un doctorado, ¿no? Un doctorado dedicado sobre todo a historia. Él escribe una historia sobre la abolición del tráfico esclavista en Estados Unidos, y ahí ya vemos una preocupación que va a ser permanente. Una vez que termina sus estudios, que son estudios que muy poca gente tenía en ese momento, no encuentra un trabajo en una universidad de las primeras ligas y termina trabajando en una pequeña universidad de negros en Ohio, Wilberforce. Y al poco tiempo él lo contrata a la Universidad de Pensilvania para hacer un estudio sobre la comunidad afro-norteamericana en Filadelfia. Ese es un estudio que él hace a fines del siglo XX, y es muy importante, Pablo, porque vos decías que Du Bois era un sociólogo, y esto es muy, muy relevante porque hay autores afro-norteamericanos que lo que están planteando, y no solamente afro-norteamericanos, es que Du Bois debe ser considerado uno de los grandes fundadores de la sociología moderna. Algo que obviamente en los currículums, vos sabés, Pablo, que las carreras de ciencias sociales y de filosofía que existen a nivel mundial y particularmente a nivel occidental y latinoamericano, el canon es tremendamente eurocéntrico, ¿no? Entonces, no solamente no aparece Du Bois, sino que no aparecen generalmente autores latinoamericanos, autores africanos, pero lo que se está discutiendo ahí no solamente es el canon en un sentido amplio, sino particularmente quién funda la sociología. Hay autores, por ejemplo, un autor que se llama Aldon Morris, que plantea, de Estados Unidos, que plantea que Du Bois merece ser reconocido como uno de los fundadores de la sociología moderna, particularmente por un estudio que él va a hacer muy tempranamente, ahí a fines del siglo XIX, un estudio muy, muy detallado sobre la comunidad afro-norteamericana de Filadelfia, un estudio con muchísimos datos, un trabajo que él hace solo, con 1000 encuestas, un laburazo, y que muestra una sociología empírica. Generalmente se dice que los fundadores de la sociología en Estados Unidos es una cosa que se llama la Escuela de Chicago, que hacen trabajos así como muy empíricos, ¿no? Que escriben décadas después que Du Bois. Y la discusión acá es que lo que se está diciendo es que Du Bois realmente lo hizo mucho antes, pero claro, como es un afro-norteamericano no se le ha dado ese reconocimiento. Du Bois, después de esa experiencia en Filadelfia, va a trabajar en Atlanta, en la Universidad de Atlanta, que era una universidad negra, y ahí él va a hacer un desarrollo sociológico muy importante, pero va a ir combinando esa preocupación intelectual y científica social con un trabajo militante, ¿no? Y esto me parece muy, muy importante. En Estados Unidos había como dos tradiciones de la comunidad afro-norteamericana. Una tradición era la tradición integracionista, ¿no? Que planteaba la idea de que los afro-norteamericanos se tenían que integrar a la comunidad norteamericana, y eso es lo que buscaban, sobre todo los derechos civiles. Y por otro lado había una tendencia más nacionalista, ¿no? Entendiendo que la comunidad afro-norteamericana era una suerte de comunidad colonizada dentro de Estados Unidos y que nunca iba a ser reconocida como parte de Estados Unidos, y que incluso planteaba la idea de emigrar, ¿no? Algunos incluso planteaban la idea de emigrar a América Latina, que en América Latina supuestamente iban a estar mejor. Du Bois al principio va a estar bastante en la línea integracionista, pero durante su vida va a ir recorriendo distintas opciones. Y otra cosa importante es que Du Bois al principio tenía una mirada más bien, si se quiere, liberal, progresista, pero no marxista. Él tempranamente se va a acercar a posiciones socialistas, pero más bien de una perspectiva progre, diríamos hoy, ¿no? No de una perspectiva marxista revolucionaria. Eso es algo que va a ir cambiando con el tiempo. Du Bois, como le dije, vivió muchos años y tiene varias etapas, ¿no? En esta primera etapa es una etapa más bien liberal, preocupada por los derechos civiles, progresista, filosocialista, si se quiere. Y hay algo muy importante, que es que él muy tempranamente va a participar de lo que se conoce como la primera conferencia panafricana de 1900 en Londres, ¿no? Hay una conferencia donde participan distintas figuras del mundo panafricano. Esa conferencia la organiza una figura que algún día podríamos hablar un poco más, que se llama Henry Sylvester Williams, que era un abogado de Trinidad y Tobago. Y Du Bois participa en esa conferencia y da un discurso muy importante donde él dice: el problema del siglo XX es el problema de la línea de color. Pero este problema de la línea de color, que es básicamente el problema del racismo, es una cuestión global. Digamos, esto es muy importante porque no es, ¿viste? Muchas veces se dice, bueno, no, el problema del racismo es un problema de Estados Unidos, es un problema de Sudáfrica, en algunos lugares, digamos, y lo que él va a decir es, no, este es un problema global. Esa idea la va a plantear y la va a desarrollar en el tiempo permanentemente, y es una idea clave que me parece que después va a retomar y vale mucho la pena.
En 1903 él escribe el gran clásico de su obra, que es The Souls of Black Folk, que está traducido al castellano como Las almas de los pueblos negros. Es un libro que se puede conseguir en castellano. Lamentablemente la obra de Du Bois ha sido escasísimamente traducida, pero este libro está traducido recientemente al castellano y al portugués. Les recomiendo mucho a la audiencia que lo busquen, que lo vean, si lo pueden leer. Y él ahí va a plantear toda una serie de ideas muy interesantes, pero sobre todo va a plantear la idea de la doble conciencia. ¿Qué es esto? Él va a analizar la subjetividad racializada, sobre todo en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, planteando que aquellos integrantes de la comunidad afro-norteamericana tienen una identidad dividida, una identidad fracturada, debido a la introyección del racismo, ¿no? Debido a esa introyección del racismo hay una tensión permanente entre ser estadounidenses y ser afrodescendientes, ser negros, y esta introyección lo que hace es que esa comunidad se ve a sí mismo negativamente y quiera copiar a los blancos, ¿no? Esto es una suerte de alienación producida por el racismo, pero él también plantea que esta doble conciencia y esta situación de ser un sujeto racializado y dominado puede potencialmente, a partir de una mirada autocrítica y crítica, abrir a una perspectiva muy crítica sobre el orden racista en Estados Unidos, ¿no? Entonces Du Bois, uno de los ejes centrales que permanentemente va a analizar es el racismo, y por otro lado, uno de los ejes centrales que él va a analizar es cómo ese racismo funciona a nivel de la subjetividad y las tensiones que genera. Ideas que después vamos a ver en muchos otros autores del panafricanismo, pero tal vez uno de los más conocidos es Frantz Fanon, ¿no? Con su libro Piel Negra, Máscaras Blancas, ¿no? Donde también va a plantear ideas muy parecidas. Du Bois también muy tempranamente va a participar en la fundación de varios movimientos por los derechos civiles. Uno de los primeros movimientos es el movimiento de Niágara, pero que va a tener una escasa vida. Y el movimiento más importante que él va a ayudar a fundar, posteriormente, a comienzos del siglo XX, es el movimiento que se conoce como National Association for the Advancement of Colored People, que sería la Asociación Nacional para el Avance o el Progreso de los Pueblos de Color, ¿no? Una asociación civil que va a tener un rol muy importante en Estados Unidos en la crítica a la segregación, en la crítica a los linchamientos, y Du Bois va a jugar un rol clave en esa asociación. Él va a dejar Atlanta, la Universidad de Atlanta, se va a ir a Nueva York, y desde Nueva York va a dirigir una revista que se llama Crisis, donde él de alguna manera se va a ir dirigiendo a la comunidad afro-norteamericana, intentando construir una identidad, intentando promover la lucha por los derechos civiles, y también analizando a nivel global lo que ocurre con el racismo y con el imperialismo. Algo muy importante en la historia de Du Bois es la organización de una serie de congresos panafricanos. Du Bois va a organizar 4 congresos panafricanos. Nosotros ya les hablé de la primera conferencia. Bueno, Du Bois retoma esa antorcha, ¿no? Y empieza a organizar congresos panafricanos. El primero que organiza ocurre en París en 1919, justo después del fin de la Primera Guerra Mundial. Después se organiza el segundo en 1921 en Londres, París y Bruselas. El tercero en Londres y Lisboa en 1923 y el cuarto en 1927 en Nueva York. En todos estos congresos, sobre todo lo que hay es una participación de la comunidad afrodiaspórica y algunas figuras que vienen de África. Estos congresos al principio no son totalmente muy radicalizados, sobre todo lo que están criticando es los excesos del colonialismo y fundamentalmente el racismo, pero son congresos muy importantes que van organizando el panafricanismo a nivel global. Du Bois, además, en Estados Unidos va a ser una figura intelectual y política muy importante, escribiendo varios libros en este momento, sobre todo lo que se conoció como el Renacimiento de Harlem, ¿no? Que fue un movimiento que ocurrió en el epicentro en Harlem, ¿no? Un movimiento artístico, intelectual, cultural, de una recuperación de la identidad africana, identidad negra, y una fuerte crítica al racismo y también en alguna medida al colonialismo. Ahora, es interesante que Du Bois, a diferencia de otra gente, Pablo, que cuando envejece se va volviendo más de derecha, Du Bois lo que le va pasando es que se va volviendo cada vez más radicalizado, ¿no? Du Bois en un momento va a visitar, en la década del 20, la Unión Soviética, se va a interesar por lo que está ocurriendo ahí. Recordemos que la década del 20, la década del 30 es una época de mucha efervescencia política a nivel global, digamos, una gran influencia de la Revolución Rusa, una radicalización de las luchas antirracistas y anticoloniales, y Du Bois se va a ir radicalizando y también comprendiendo que la lucha por los derechos
derechos civiles en una clave liberal bastante poco productiva, y va a ir asumiendo el marxismo, ¿no? Pero una de las cosas más interesantes es que Du Bois va a asumir un marxismo que él explícitamente dice que no alcanza para entender la problemática negra, que no alcanza para entender el racismo, ¿no? Y el colonialismo, y que debe ser de alguna manera traducido, debe ser apropiado críticamente, ¿no? Entonces Du Bois va a ser una de las grandes figuras de lo que un autor ha llamado la tradición radical negra o también el marxismo negro, ¿no? Cedric Robinson, un autor afro-norteamericano, tiene un libro fantástico que se llama Marxismo Negro, donde él pone a Du Bois como un gran ejemplo, ¿no? De esta tradición. Y efectivamente Du Bois a partir de la década del 30 empieza a radicalizarse fuertemente y a utilizar el marxismo, pero en una clave negra, ¿no? Poniendo el centro en la cuestión colonial y la cuestión racial. Du Bois en 1935 escribe un clásico muy importante de la sociología histórica que se llama Black Reconstruction in America. Este libro de 1935, que lamentablemente no está traducido al castellano por ahora, ya estará seguramente, en ese libro lo que él hace es un análisis de lo que fue la guerra civil en Estados Unidos y la etapa posterior de la posguerra civil. Y lo que él va a plantear como tesis central en ese libro es que la guerra civil en realidad no tenía intenciones de abolir la esclavitud y que fueron sobre todo los propios africanos y afrodescendientes esclavizados y esclavizadas quienes lograron el fin de la esclavitud, ¿no? Como agentes verdaderamente revolucionarios. Entonces lo que él muestra es que ahí hubo un proceso revolucionario que quedó trunco después de la guerra, ¿no? Pero que tuvo a esos sujetos como sujetos claves. También Du Bois va a ir asumiendo a partir de la década del 30 y la década del 40 posturas más nacionalistas, ¿no? Dándose cuenta que este integracionismo nunca iba a poder darse del todo y que el racismo era algo demasiado estructural. En la década del 40 Du Bois va a seguir radicalizándose y va a ser una de las figuras centrales del quinto Congreso Panafricano, ¿no? El quinto Congreso Panafricano se va a dar en Manchester. El que lo va a organizar sobre todo va a ser una figura de la cual en otra columna vamos a hablar, que es George Patmore, que también venía del Caribe, de Trinidad y Tobago. Y ese quinto Congreso Panafricano, que fue un congreso muy muy importante, en 1945 se da justo al fin de la Segunda Guerra Mundial y es un congreso en el que participa mucha gente de África, que era una diferencia con los congresos anteriores, de muchos movimientos populares, campesinos, sindicales, y que ahora explícitamente plantea un proyecto independentista, anticolonial y socialista. Y acá Du Bois ya claramente está planteando ideas socialistas. En la década del 40 y la década del 50 Du Bois se va radicalizando cada vez más, va a escribir una serie de libros muy importantes. Hay un libro clave que es Color and Democracy, que sería Color y Democracia, Colonias y Paz, así se llama el libro, que es un análisis excelente de la cuestión colonial después de la Segunda Guerra Mundial. Es un gran análisis del colonialismo a nivel global, un libro fantástico. Y otro libro también muy interesante es El Mundo y África. No está traducido al castellano, pero la traducción sería El Mundo y África. En la década del 50 él se va radicalizando cada vez más, va a ir apoyando los procesos de lucha anticolonial en Asia, en África, va a apoyar fuertemente la independencia de Ghana y al final de su vida va a viajar bastante. En un momento a Estados Unidos le va a quitar el pasaporte, pero cuando se lo devuelven, él va a viajar a China, va a viajar a Rusia, él viajó por muchos lados, va a viajar por la Unión Soviética, ahí es cuando se reúne con Khrushchev, se reúne con Mao, da discursos en esos países y finalmente va a acompañar fuertemente la lucha de África y va a terminar volviendo a África, renunciando a la ciudadanía norteamericana, ¿no? Entendiendo que ya en Estados Unidos no había nada para hacer, y va a terminar convirtiéndose como ciudadano de Ghana, ¿no? Recordémosle a la audiencia que Ghana es el primer país en independizarse de África subsahariana en marzo de 1957, y todo este gesto de renunciar a la ciudadanía norteamericana y de asumir la ciudadanía ganesa es una vuelta a las fuentes, ¿no? Una vuelta a África y un lugar para morir. De hecho, Du Bois está enterrado y hay un memorial en Ghana, en Accra, ¿no? Donde él termina pasando los últimos años de su vida con un proyecto, él siguió escribiendo hasta el final, un proyecto de hacer una gran enciclopedia africana y afrodiaspórica, ¿no? Du Bois, ya para cerrar, fue un gran intelectual, un gran militante, una figura política muy relevante, de enorme influencia global, sobre todo en el mundo afrodiaspórico, pero no solamente en el mundo afrodiaspórico, que hizo aportes muy importantes para pensar la subjetividad racializada, las lógicas psicológicas del racismo y del colonialismo, y también para pensar de una manera no eurocentrada
la cuestión de la modernidad y el capitalismo, ¿no? Quiero decir, en general, la izquierda europea ha tendido a pensar la modernidad y el capitalismo en una clave muy eurocéntrica, centrada en la cuestión de clase, ¿no? Perdiendo de vista la importancia del racismo y del colonialismo en el capitalismo y en la modernidad, ¿no? Y Du Bois, como otros autores, como Fanon, como Patmore, como Aimé Césaire, bueno, y como autores más recientes, no sé, como Angela Davis, por ejemplo, ¿no? Lo que él va a plantear es justamente la centralidad del racismo y el colonialismo en la modernidad y el capitalismo, ¿no? Esta idea de un capitalismo racializado y colonial, ¿no? Que me parece muy importante. Nosotros desde América Latina no podemos entender el capitalismo de otra forma porque esa es la realidad que nos toca, digamos, ¿no? Entonces, estas ideas de Du Bois no solamente sirven para pensar, digamos, Estados Unidos o África, sino para pensar el mundo desde otra forma, ¿no? Y el marxismo en otra clave también. Muy interesante el recorrido y muy interesante también cómo Du Bois, pensando África unida, se encuentra con los próceres latinoamericanos pensando Latinoamérica unida y cómo está Estados Unidos sobre ambos continentes o subcontinentes como el eje de dominación y el eje racializador. También mencionaste varios libros de Du Bois y sobre Du Bois, la ventaja que tenemos acá, Juan, me parece, es que tenemos también la propia voz de Du Bois dando vueltas en archivos, ¿no? Y discursos y reflexiones suyas que se puede acceder en la Biblioteca Universal. Sí, en YouTube pueden encontrar videos de él, sí, dando discursos, están en inglés obviamente, pero sí. Y lamentablemente, como decía, bueno, Du Bois tiene una obra muy, muy voluminosa, escribió 3 autobiografías, esas autobiografías son muy interesantes porque él hace un análisis de su propia experiencia en ese mundo racializado. Lamentablemente en castellano hay poco, digamos, lo que se puede encontrar es sobre todo las almas de los pueblos negros y algunos textos traducidos del Negro de Filadelfia, y algunos otros escritos sobre Estados Unidos, pero poco por ahora, yo creo que va a ir creciendo el interés. Hay un texto que yo recomiendo mucho de un colega, yo tengo un amigo, colega que se llama José Hutchinson, que es un sociólogo que trabaja en Estados Unidos, que él escribió un libro con una colega de él que se llama Carida Brown, escribió un libro sobre la sociología de Du Bois. Ese libro está en inglés, lamentablemente, pero bueno, quien pueda leer inglés lo recomiendo mucho. Pero él escribió un texto breve que se puede encontrar online que se llama ¿Por qué leer a Du Bois en América Latina? De José Hutchinson, lo recomiendo mucho y ahí pueden tener una introducción a Du Bois y las claves de por qué es importante leerlo desde acá. El otro libro que recomiendo muchísimo, que felizmente ha sido traducido hace poco, es este libro Marxismo Negro de Cedric Robinson. Ese libro es realmente fantástico, vale muchísimo la pena leerlo, donde él analiza, bueno, todo lo que él llama la tradición radical negra y él analiza varios autores, pero tiene un capítulo muy largo donde analiza la trayectoria política e intelectual de Du Bois, ¿no? Que como digo, es fundamental que nosotros lo pensemos como uno de los fundadores de la sociología, ¿no? Como alguien que ha hecho realmente aportes para pensar el mundo en otra clave. Porque justamente el tema es que nosotros tenemos lecturas absolutamente eurocéntricas del mundo y no entendemos casi nada. Porque la cuestión del colonialismo y del racismo no es algo que ha afectado a pequeñas comunidades, ¿no? Muchas veces, Pablo, viste que se dice, no, bueno, la discriminación afecta a minorías, ¿no? O el racismo afecta a minorías. No, el racismo no afecta a minorías. El racismo y el colonialismo ha afectado a 2/3 partes del mundo. Porque recordemos que 2/3 partes del mundo han estado bajo lógicas coloniales. Y esas lógicas coloniales no es solamente colonialismo de una dominación de un pueblo sobre otro, sino que viene de la mano con el racismo estructural y viene de la mano con relaciones de trabajo forzado, con esclavitud. Y nosotros seguimos en un mundo que, más allá de que el colonialismo en gran medida, salvo excepciones como las Malvinas, por dar un ejemplo, ha desaparecido, digamos, las lógicas coloniales continúan. Entonces, estos autores que han pensado la modernidad y el capitalismo en esta clave han hecho aportes muy, muy valiosos y vale realmente la pena que los leamos desde América Latina y desde otras partes del mundo, ¿no? Web Du Bois, el personaje elegido en este capítulo de Al Carajo, Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina. Gracias como siempre. Muchas gracias a vos, Pablo. Nos vemos la semana que viene. Sigue Al Carajo con más recorridas informativas, históricas, musicales, culturales por el continente y por el mundo también. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos en Al Carajo. Noticias, música y cultura de la América Rebelde. Ahora lo que suena llega desde la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. La banda se llama Montuca Sound System y le hace honor en su nombre a una comida típica
del país centroamericano que vamos a cocinar acá en Alcarajo, porque en los sabores también está nuestra identidad, Mavi. Se trata de un alimento, en el caso específico de Honduras, a base de choclo o elotes y carne de cerdo, que se envuelven con las hojas del elote. La gastronomía hondureña es bastante variada y contiene elementos prehispánicos, criollos, también españoles y en alguna medida elementos africanos. Esto es algo que caracteriza a toda la costa atlántica de Centroamérica. Los platos hondureños están vinculados fuertemente a la gastronomía de El Salvador porque comparten el origen histórico y cultural. Sin embargo, Honduras ha ido encontrando su propia identidad en este sentido y, por supuesto, marca una diferencia principalmente en la zona de la costa atlántica donde está la influencia africana. Como se ha visto en muchas recetas, el maíz, el choclo es la base alimenticia de muchos pueblos, sobre todo de las épocas previas a la llegada de los españoles. Parte de esta preparación viene de aquella época. Les cuento cómo se cocina. Montuca trae el amor para los niños. Montuca trae el amor para mi pueblo. Desgranar 5 choclos o elotes tiernos. Licuarlos con 250 centímetros cúbicos de leche hasta formar una pasta espesa. Cocer a fuego lento con una pizca de sal, 2 cucharadas de aceite y agregar de a poco 1 cucharada de manteca y 2 cucharadas de azúcar. Mezclar hasta que esta preparación espese. Por otro lado, colocar en una licuadora el tomate, la cebolla, el ajo, el comino, el achiote y el chile. Calentar una olla profunda y colocar un poco de aceite. Sellar medio kilo de cerdo, añadir una rama de canela y esta mezcla del tomate hasta tener el cerdo cocido. Retirar un cuarto de este líquido de la mezcla e incorporar en la masa previa. Mezclar. Luego, armar intercalando las hojas de los elotes. Poner 1 cucharada grande de masa en una hoja y en el medio de esa masa colocar la porción de la carne de cerdo. Envolver con esa hoja y atar. Luego, las montucas se cocinan en una olla con suficiente agua. Hay que ponerlas con una capa de hojas de elote, luego agregar las montucas y repetir ese proceso hasta terminar con la cantidad que salga, cubrir con las hojas y hervir durante aproximadamente 1 hora. Retirar y servir. Comida y música de Honduras. En Alcarajo, nuestra compañera Mavi Sosa preparó virtualmente unas montucas para llenar las panzas latinoamericanas y musicalizamos con Montuca Sound System, banda de San Pedro Sula, ciudad hondureña, cuna de resistencias y de revoluciones. La canción es justamente Welcome to San Pedro. Welcome to San Pedro. Muy rico todo, panza llena, mente abierta. Ahora en Alcarajo abrimos el enlace con los compañeros y compañeras de las radios del continente. Compartimos con ustedes informe desde El Salvador, organizaciones civiles y sociales en el Foro Internacional sobre el Derecho al Agua contra las privatizaciones que postula el gobierno de Nayib Bukele, todo a través del trabajo de Miriam Rodríguez desde la red ARPAS, desde América Central. Conocer las implicaciones de la entrada en vigencia de la Ley Nacional de Recursos Hídricos en el país fue el principal objetivo del foro Echa la Ley, Echa la Trampa, realizado por la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. En el foro hubo participación de ponentes de Honduras, Chile y El Salvador, quienes compartieron las experiencias de sus países en relación al tema del agua.
Amalia López, en representación de El Salvador, comentó la situación que tenemos actualmente. Todo lo que sea necesario para que este derecho humano se operativice, tanto al agua como al saneamiento, y también que en el reglamento de la ley el carácter público del agua sea en beneficio de la gente y no en beneficio de sectores económicos específicos. También es necesario recordar que fuera de estos dos puntos que sí se incluyeron en la ley, hay cosas que no se han incluido. Por ejemplo, el derecho de la ciudadanía a participar de la gobernanza de los bienes hídricos y de la gobernanza del saneamiento. Es decir, es necesario que se hagan mecanismos, se diseñen mecanismos en donde la población tenga participación en la toma de decisiones y en dar opinión respecto de los proyectos que puedan perjudicar los bienes hídricos. Asimismo, es necesario hacer todo un estudio para el enfoque de cuenca, para el rescate, para la preservación y para la recuperación de las cuencas, que ya tenemos algunas que, bueno, ríos que se supone que son parte de las cuencas más importantes del país, que ahora son quebradas de invierno. Por su parte, el historiador e investigador Pedro Landa de Honduras compartió parte de la experiencia de ese país. Esa es la realidad que han vivido nuestros países y que se ha replicado en todo el continente. Recordemos que hemos sufrido el tránsito de lo que antes era un bien común, algo que era público para todas las personas, como el agua, ¿no? Como un río, como un naciente de agua, a la privatización del mismo. Y es que precisamente el modelo neoliberal postula de que el Estado es un pésimo administrador, entonces hay que pasar todas las instancias y las dependencias posibles a entes privados, ¿no? Y de esa lógica viene la privatización. En el año 2003 en Honduras se aprueba la ley marco para el sector de agua potable y saneamiento. Con esta ley, ¿qué es lo que se hace? Se da el paso para abrir las puertas a la privatización de lo que antes era un servicio público y un bien público amparado en el tema de que el agua es de interés nacional, pero cuando eso se traslada a un operador privado ya se convierte en un negocio. Asimismo, en Chile el acceso al agua tampoco ha sido garantizado, dijo Mirenchu Vivanco, quien pertenece a la Orden Franciscana Seglar. Escuchemos parte de su ponencia. El agua de Chile está en manos de una empresa, Enel, que es italiana, y pagamos el agua más cara de América Latina, lo que no es un tema menor. Y así todo no se asegura el abastecimiento. Aquí se acuñó un dicho que ha marcado también todas las movilizaciones sociales de los últimos años, que dice, no era sequía, era saqueo. Y tiene que ver con la conciencia creciente de cómo hemos sido despojados de este bien que debiera ser un bien compartido. En datos oficiales del país, al año 2022, el 50% de las comunas del país tienen escasez hídrica, o sea, 188 comunas, en las que viven más de 8 millones de personas. El 47.5% de la población del país enfrenta escasez hídrica. 9 de las 16 regiones del país. También manifestaron que la ley aprobada indica cómo el agua se ve como un recurso, que además no contiene el enfoque de cuencas y de género. Dijeron además que es necesario mantener el vínculo con las prácticas de nuestros pueblos originarios en el cuidado del agua. Desde Arpas, en El Salvador, les informó Miriam Rodríguez. Al carajo. Una crónica de la región. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas
a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Ahora Honduras, en Alcarajo. Volvemos al país que gobierna Xiomara Castro, en este momento con un reporte sobre derechos humanos. Referentes de la comunidad indígena garífuna piden justicia para sus líderes comunitarios desaparecidos durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. El reclamo es ahora por acción al actual gobierno de Xiomara Castro. Desde Radio Progreso de Tegucigalpa llega la información a Alcarajo. Al ritmo de los tambores y con sus manos cargadas de dignidad, una vez más el pueblo garífuna hizo sentir su voz de protesta en la capital para exigir se respeten sus garantías constitucionales, se asigne un fiscal especial para trabajar los casos de desapariciones forzadas y se ponga un alto al hostigamiento, las amenazas y acusación penal que el fiscal general y adjunto han emprendido contra defensores de derechos humanos y territorio. Exigiéndole la respuesta al gobierno, al Ministerio Público, por la cuestión del avance de las investigaciones, ¿verdad?, con respecto a esta desaparición forzada y que no hemos recibido respuestas. Creo que ha sido negligente el Estado a través de la Fiscalía o el Ministerio Público poder darnos una respuesta como población. Cabe recordar que el 9 de agosto la comunidad garífuna visitó el Ministerio Público bajo la dirección del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla para exigirles respuestas y avances significativos sobre la desaparición forzada de 4 jóvenes garífunas. Cruz, eso es un hecho. Ellos entraron así de manera desmedida a las 5 de la mañana a nuestra comunidad, reprimieron, golpearon a los padres de familia, sacaron a sus hijos de su casa y hoy a más de un año no han podido dar ninguna respuesta. Entonces se presentó frente frente al Ministerio Público, se presentó un pedido hace un año y no han dado respuestas a ese pedido. Entonces por eso está aquí en la Organización Fraternal Negra Hondureña exigiendo respuestas concretas con la desaparición forzosa de nuestros hermanos. La comunidad garífuna solo exige a las autoridades judiciales y al gobierno de Honduras les digan dónde están los 4 jóvenes que fueron raptados hace más de 2 años de la comunidad del Triunfo de la Cruz en el departamento de Atlántida. Que nos dé fe dónde están nuestros compañeros, porque vivos se lo llevaron, vivos los queremos, de la casa se lo llevaron, a la casa los queremos. Por su parte, el abogado y defensor Edi Tábora asegura que el recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia no garantiza las diligencias que se necesitan en la investigación de la desaparición forzada de estos jóvenes. Estamos presentando un recurso de amparo contra las omisiones del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla y del fiscal general adjunto Daniel Arturo Cebrián. No han garantizado una diligencia debida en la investigación del delito de desaparición forzada ocurrida el 18 de julio del año 2020, ocurrida en el Triunfo de la Cruz. No se ha garantizado, mucho menos se ha garantizado el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado que sanee la tierra de Triunfo de la Cruz, es decir, que devuelva la tierra al pueblo garífuna. Lejos de recibir una respuesta positiva para las comunidades garífunas, la Fiscalía contra Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal abrieron una investigación penal contra la coordinadora de la OFRANE, Miriam Miranda, el titular de la Secretaría de Ciencias y Tecnología, Luther Castillo, y el abogado defensor de derechos humanos, Edi Tábora, a quienes se les supone responsables de los delitos de privación injusta de la libertad y perturbación del orden público. Créditos de este reporte informativo desde Honduras para la compañera Gabriela Campos, cobertura desde Radio Progreso desde Tegucigalpa. Es bonita y la verdolaga por el suelo. Ahora a los libros. Se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, cómo se riega por el suelo. Rosario decía que lo que su mamá tenía era envidia.
que toda la vida se le había pasado buscando un hombre con plata y coqueteándole a sus patrones, que la señora no tenía autoridad moral para juzgarle, y menos ahora que no vivía con ella, y menos todavía ahora que andaba con una facha muy sospechosa, con el pelo teñido de amarillo y con vestiditos de la talla de Rosario. Doña Rubí todavía se cree de 15, se burlaba Rosario. ¿Quién sabe en qué andará? Finalmente las dos señoras acertaron en adivinar lo pronosticado, pese al gran esfuerzo de Emilio y Rosario por mantener la relación. Pero insisto, no fueron ni la cantaleta ni la presión. Fuimos nosotros, sí, nosotros tres, porque la relación se sostenía en 3 pilares, como siempre ocurre, el del alma, el del cuerpo y el de la razón. Los 3 llegamos a poner un poco de cada cosa. Los 3 nos derrumbamos al tiempo. Ya no podíamos con el peso de lo que habíamos construido. Sin embargo, ellos no pudieron escaparse de los aborrecibles "te lo dije". Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mavi Sosa regaló la lectura de este capítulo de Al Carajo, literatura latinoamericana. Rosario Tijeras es la novela elegida de este 2022 en este ciclo radiofónico de política y de información, pero también de cultura. Nos tomamos de los libros, nos tomamos de las canciones, nos tomamos de las comidas, nos tomamos de la historia, de la filosofía y de la cultura popular para construir la agenda. Al Carajo, capítulo 26, temporada 13, año 2022, y llegamos al cierre de este episodio. Además de Mavi Sosa, recién mencionada, estuvo Juan Francisco Martínez Pería en la sección de historia, mi nombre Pablo Daniel Ovín en la conducción y producción periodística, y una vez más contamos con la colaboración directamente desde los territorios de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, campesinas y alternativas de todo el continente. Mencionamos a ALER, la Asociación Latinoamericana de Enseñanzas Radiofónicas, al colectivo Voces Nuestras desde Centroamérica, junto con otros medios y plataformas regionales en las cuales nos apoyamos también para la difusión de la realidad de cada territorio en su propia voz. En ese sentido, mención también y agradecimiento a todas las radios que retransmiten este programa a lo largo y a lo ancho del continente. El contenido lo generamos desde la Radio de las Madres de Buenos Aires, Argentina, y lo distribuimos en cerca de 50 emisoras de toda Argentina, de todo Chile, de Uruguay, de Bolivia, y además en las plataformas y canales virtuales. Recomendamos visita a nuestro espacio en YouTube, donde está toda la colección de capítulos, entrevistas y secciones de esta temporada y también material de temporadas anteriores. Y también hacemos contacto con las audiencias vía Facebook, Instagram y Twitter. Al Carajo Radio, así nos encuentran en las redes sociales. Acá concluimos entonces, decimos hasta la próxima. En este aire nos vuelven a escuchar en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial que en esta oportunidad. Será hasta entonces. Esto fue Al Carajo. Muchas gracias. De tu querida presencia, comandante Che Guevara.